Valeria había sido contratada recientemente como recepcionista del Riverside Inn, un hotel ubicado en un apartado barrio de Nueva York. En apariencia, el lugar tenía la elegancia de un antiguo edificio restaurado, con sus pisos de madera y pasillos decorados con cuadros envejecidos. Sin embargo, había algo inquietante en el ambiente, algo que parecía salirse del lugar. Los huéspedes llegaban en la noche siempre sin hacer mucho ruido, y al día siguiente la mayoría nunca se veía por la mañana. En lugar de escuchar el bullicio habitual de turistas listos para recorrer la ciudad, lo que había comenzado a notar Valeria era el extraño silencio que reinaba en todo el hotel. Era como si los viajeros no se despertaran nunca, atrapados en un limbo del que no podían escapar. Bienvenido a una de las historias más interesantes que escucharás en tu vida. Suscríbete y activa la campanita, que esto comienza ya mismo. Curiosa, Valeria comenzó a investigar discretamente observando las cámaras de seguridad y preguntando a otros empleados sobre el extraño comportamiento de los huéspedes. Pero las respuestas eran evasivas, como si todos estuvieran conscientes de algo que ella aún no lograba entender. A pesar de las raras coincidencias y el ambiente opresivo, Valeria tenía un trabajo que hacer. Sin embargo, aquella noche todo cambiaría. Un huésped se acercó a ella con una expresión alarmada y en voz baja le dijo: «Nadie despierta aquí, nadie se va». Esas palabras quedarían grabadas en su mente como un presagio de lo que estaba a punto de suceder. Valeria pensó que el hombre estaba exagerando, quizás víctima del cansancio o de algún tipo de paranoia, pero al poco tiempo de regresar a su turno comenzó a notar que algo raro estaba ocurriendo. En su turno nocturno, después de la medianoche, un inquietante silencio envolvía todo el hotel. Los huéspedes ya no salían de sus habitaciones, pero lo más extraño era que al revisar las cámaras de seguridad, las imágenes mostraban algo aún más desconcertante. Las puertas de las habitaciones seguían cerradas, pero las personas dentro parecían no moverse. No dormían, pero tampoco estaban despiertas. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese lugar. Un hombre que llegó al hotel por primera vez esa noche pareció especialmente nervioso. Valeria lo había visto entrar y aunque le había ofrecido la bienvenida de costumbre, él la rechazó con un gesto torpe, como si no estuviera realmente ahí. Se dirigió al ascensor sin decir palabra alguna y subió a su habitación. Durante varias horas, Valeria revisó las cámaras, notando que su puerta permanecía cerrada, pero nunca veía al hombre moverse. La sensación de desconcierto y terror comenzó a apoderarse de ella. Decidió subir a su habitación para asegurarse de que todo estuviera en orden. Cuando llegó frente a la puerta, su corazón comenzó a latir más rápido. Llamó al timbre y tras unos segundos de silencio absoluto, abrió con la llave maestra. Dentro, el hombre yacía sobre la cama, su cuerpo pálido y rígido, con los ojos cerrados, como si estuviera profundamente dormido. Sin embargo, algo en su expresión le daba a Valeria la sensación de que no estaba simplemente descansando. Sus labios estaban entreabiertos y una leve neblina cubría el aire, como si un frío helado emanara de su cuerpo. El silencio absoluto en la habitación se volvió opresivo. Intentó despertarlo, pero al moverlo, su cuerpo no reaccionó. Ya no estaba vivo, pero no parecía muerto tampoco. Era como si una fuerza invisible hubiera suspendido su existencia en un estado intermedio. Desconcertada y aterrada, Valeria se apresuró a salir de la habitación. Cuando llegó a la planta baja, notó que la atmósfera en el hotel había cambiado aún más. El aire se sentía denso, como si algo estuviera acechando las sombras. Los pasillos, que usualmente estaban vacíos, ahora parecerían llenos de una extraña presencia. Sin embargo, no había nadie allí. Los huéspedes, como por arte de magia, habían desaparecido. La recepcionista estaba sola, acompañada solo por los ecos de los viejos candelabros que resonaban en la oscuridad. Con el corazón acelerado, Valeria se acercó al vestíbulo para encontrar al encargado del hotel, pero al llegar a la oficina se encontró con algo aún más perturbador. Las cámaras de seguridad mostraban a las mismas figuras de apariencia sombría, deslizándose por los pasillos. Las luces parpadeaban, pero no había nadie allí que pudiera haber causado el mal funcionamiento. Las sombras avanzaban sin prisa, casi observándola como si estuvieran esperando algo. Un escalofrío recorrió a su columna vertebral. Los murmullos, que hasta ese momento parecían no ser nada más que producto de su imaginación, se intensificaron. Ahora era más claro que nunca. Algo estaba tomando el control de ese lugar, y Valeria temía ser la siguiente víctima de aquella fuerza desconocida. Al regresar a la planta superior, Valeria notó que las puertas de las habitaciones seguían cerradas. Sin embargo, al caminar por el pasillo, sintió que los ojos de los huéspedes la observaban. Cada puerta pareció ocultar una presencia, una mirada fija que la seguía mientras avanzaba. El miedo se apoderó de su cuerpo y comenzó a preguntarse si las figuras que habían visto antes en las cámaras no eran una ilusión, sino algo mucho más real y peligroso. De repente, la luz de su linterna se apagó. El pasillo quedó sumido en la oscuridad y un viento helado recorrió las paredes, como si el hotel mismo estuviera respirando. Dale like al video que el desenlace se pone mejor. Valeria se agachó para revisar la linterna y cuando la encendió nuevamente un par de ojos brillantes la miraban desde el final del pasillo. La luz vaciló y titiló,
pero los ojos seguían ahí inmóviles. Un grito silencioso surgió en su garganta, pero no pudo articularlo. Al dar un paso hacia adelante, las puertas de las habitaciones comenzaron a abrirse lentamente, una tras otra. De dentro salieron figuras oscuras, sus siluetas deformadas por la oscuridad deslizándose hacia ella como sombras vivas. Con cada paso que daba, sentía el aire volverse más espeso, más pesado, como si su respiración fuera cada vez más difícil. El miedo recorrió todo el cuerpo de Valeria, haciéndola temblar de pies a cabeza. Intentó dar un paso atrás, pero las sombras que antes la observaban ya se habían acercado, rodeándola por completo. Con cada respiración, el aire se volvía más denso y su corazón latía con tal fuerza que casi podía escuchar el eco de sus propios latidos. La oscuridad del pasillo parecía engullirla, absorbiéndola poco a poco mientras las puertas de las habitaciones se cerraban una a una con un sonido sordo que retumbaba en las paredes. El murmullo de voces le llegaba desde todas direcciones, susurros ahogados que hablaban en un idioma casi extraño, como si todo el hotel estuviera vivo, respirando con ella. Al mirar hacia las sombras, Valeria distinguió las figuras que se deslizaban por los pasillos. Sus ojos brillando en la oscuridad eran los huéspedes, aquellos que habían desaparecido sin dejar rastro, ahora transformados en algo más allá de lo humano. Sus cuerpos parecían deformados, retorcidos por la misma oscuridad que los había atrapado, y su mirada era vacía, sin vida. Cada uno de ellos estaba congelado en un eterno estado de pesadilla, atrapado en el mismo ciclo que había comenzado mucho antes de que Valeria llegara al hotel. Ellos, igual que ella, estaban condenados a permanecer allí, atrapados en el limbo de aquel maldito lugar. Valeria trató de gritar, pero su voz se ahogó antes de salir de su garganta. Las sombras se acercaron cada vez más y por un momento creyó que podría ser engullida por la oscuridad, absorbida por el mismo vacío que había atrapado a los demás. El viento frío soplaba a través de los pasillos, como si una fuerza invisible tirara de ella hacia las profundidades de aquel hotel. La luz de su linterna parpadeó una última vez, iluminando las caras de los huéspedes atrapados. Sus rostros distorsionados por el dolor y el terror ya no eran humanos, se habían convertido en parte de la pesadilla, algo que jamás podría salir de allí. Al dar un paso atrás, Valeria tropezó y cayó al suelo, sus manos tocando la fría madera del pasillo. El aire alrededor de ella se volvía cada vez más pesado y una sensación de desesperación la envolvía. Sabía que algo estaba a punto de ocurrir, algo que cambiaría su destino para siempre. Las puertas de las habitaciones se abrieron una vez más, esta vez no con un suave crujido, sino con una violencia palpable. Como si el hotel mismo estuviera exigiendo su participación en la pesadilla interminable. Las sombras comenzaron a moverse más rápido, se acercaban rozando su piel con una frialdad que la hacía sentir que se estaba desvaneciendo, que su existencia ya no era real. Con el último aliento de esperanza que quedaba en ella, Valeria miró a su alrededor y vio una puerta al fondo, una que nunca antes había notado. Era la puerta de la oficina del gerente, un lugar al que nunca había tenido acceso. Algo dentro de ella la impulsó a levantarse, a correr hacia allí, aunque sabía que estaba perdiendo el control de su cuerpo. Mientras corría, las sombras la seguían, deslizándose sin hacer ruido, acercándose con cada paso que daba. Cuando llegó a la puerta, la abrió con rapidez, pero lo que vio dentro no la alivió en absoluto. El gerente, igual que los huéspedes, estaba allí, pero su cuerpo ya no era humano. Había sido consumido por la oscuridad, su rostro desfigurado y sus ojos vacíos. No estaba vivo, pero tampoco muerto. Era tarde, el ciclo se había completado y Valeria entendió que ya era ahora parte de la historia del The Riverside Inn. Al igual que todos los demás, se encontraba atrapada, condenada a vivir en una eternidad de pesadilla, donde los días y las noches no tenían sentido. En el instante en que cerró los ojos por última vez, sintió cómo su cuerpo se desvanecía en la oscuridad, cómo su alma era absorbida por el mismo vacío que había consumido a todos los que la habían llegado antes que ella. Las sombras que la habían perseguido ahora se deslizaban a su alrededor, susurrando su nombre, convirtiéndola en una más de las figuras condenadas a vagar por siempre en los pasillos de un hotel maldito. Entonces, ¿te gustaría trabajar en un hotel como este? Cuéntanos en los comentarios y suscríbete, que muy pronto volvemos con más.